el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, bienvenidos a una nueva edición de Sentados en un café con Jesús. Y ahora, bueno, pues tenemos casa de Caná. Tenemos casa de Caná y con una predicadora que de hecho la charla que acabamos de escuchar y que vamos a conversar fue su charla de estreno, por así decirlo. Querida hermana en Cristo, Larisa Andino, bienvenida a Sentados en un café con Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Adri. La verdad es que feliz de estar aquí, tomándome este café con Jesús, con ustedes, que también son invitados del Señor. Y de verdad que me sorprende cómo el Señor no deja de lucirse con detalles y regalos, ¿verdad? Porque, como bien decía Adri, como le decimos de cariño, el Señor tuvo a bien y me dio ese regalo de poder estrenarme en mi grupo, con mi familia, realmente mi familia, que es Caná, ¿verdad? Así que Él me hizo ese regalo y ahora me hace este regalo de estar aquí con ustedes y poder compartirles de esta linda testimonio y experiencia que pude tener de ir a predicar la palabra del Señor a este grupo tan especial y a mi casa, que es Caná. Sí, y ahora el Señor, se excede aún más porque, dijo, bueno, estuvo ya en Caná, hoy es momento de compartirlo con todos nuestros hermanos en la comunidad y en un café con Jesús, obviamente. Entonces, bienvenida de nuevo a este tu programa. Y bueno, como todo servicio que es para nuestro amado Señor, vamos a cubrirnos con su sangre y se lo vamos a entregar. Cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi amado Padre, queremos dar gracias por esta oportunidad que nos das de compartir en un solo corazón este precioso mensaje que nos has regalado por medio de Larisa, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes que nuestro corazón tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos profundos que tú has puesto ahí. Y hoy quieres venir a revelarnos, Señor, cómo dar fruto en ellos, cómo crecer en ti, cómo estar cada día más cerca de tu corazón. En este programa, Señor, te queremos dar gracias porque nos permites compartirlo. Y te queremos pedir en un solo corazón por Larisa, Señor, porque la cubras con tu Santo Espíritu, porque quites cualquier nerviosismo, Señor, que de sus labios salgan solamente tus palabras, que lo que hablemos, lo que digamos en este programa solamente venga de ti. Y también, Señor, queremos pedirte por todos aquellos que nos ven, que nos escuchan por medio de las redes sociales, por medio del programa, Señor, de la radio, para que abras sus corazones, para que si en este momento habían dejado de sentir ese deseo de soñar, Señor, hoy lo renueves, hoy lo reanimes. Hoy, Señor, llega a lo profundo de su corazón y dales las respuestas que necesitan. Todo esto lo hemos puesto ante ti, Señor, bajo la intercesión de nuestra preciosa Madre María. Amén. 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 Y bueno, pues vamos a comenzar. Y mi primer pregunta es una pregunta clásica aquí en Sentados en un Café. Y quisiéramos saber que nos compartieras cómo el Señor puso este mensaje en tu corazón. ¿Cómo fue que Él quiso expresártelo o cómo te lo transmitió a ti, Lari? ¿Cómo el Señor te reveló este mensaje tan maravilloso? Bueno, sí, la verdad es que Adri, fue muy curioso cómo el Señor me llevó
y me reveló el mensaje que quería compartir, en este caso con el pueblo de Caná, porque yo inicialmente, digamos, cuando arranqué y que el Señor me reveló, ¿verdad?, que quería que sirviera acá en el Ministerio de Prédica, el Señor en ese entonces me había dado una promesa, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, en el momento en el que yo ya pueda estar parada ahí, en el momento en el que ya el Señor me dé ese regalo, ¿verdad?, de estar predicando para los demás, dije, esta es la cita, porque esta es la promesa que Él me dio. Pero como el Señor, bueno, como bien dicen, ¿verdad?, uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces, y cuando me dieron la noticia de que yo iba a estar en Caná, dije, bueno, este es el momento y esta es la cita, porque esta es mi promesa, ¿verdad? Pero el Señor cambió mis planes, porque Él tenía algo más que revelarme, y más que revelarme era llevarme a recordar por todo el camino que yo había pasado desde el momento en el que decidí decirle sí a Él, ¿verdad? Entonces, cuando empecé de verdad a orar y a tener esas pláticas con el Señor, pues yo le decía, bueno, basados en esa primera cita de promesa, ¿verdad? Yo le decía, bueno, Señor, revélame. Pero realmente el Señor en oración me decía, hija, o sea, yo te quiero llevar por acá, te quiero llevar a recordarte por todo lo que has pasado, por todo lo que has permanecido en mí y todo lo que yo he trabajado en ti. Entonces, ok, entonces no es esta cita, ¿verdad? O sea, no es esta promesa que tú me diste que sí, yo sé que la vas a cumplir, pero el Señor realmente me estaba cambiando mis planes, ¿verdad? Porque Él tenía algo mejor para mí, quería volver a recordarme de dónde me ha traído y a dónde me está poniendo ahorita, ¿verdad? Y todo lo que Él ha trabajado. Entonces, así, Él me fue mostrando y era bien bonito porque realmente en oración, o sea, Él realmente me ponía todas esas visiones, esas imágenes del pasado, ¿verdad? El pasado que pues obviamente hay momentos donde duele, ¿verdad? Pero que igual brotaba alegría de mi corazón porque decía, Señor, gracias de verdad por todo lo que has hecho en mi vida, y que eso era parte de lo que el Señor también quería que yo hablara, ¿verdad? Pero le decía, ¿pero cómo? Ahora decime cómo y cuál va a ser esa cita de amor que tú me vas a regalar para que yo pueda compartirla al pueblo. Entonces, recuerdo que en una asamblea yo estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que audiblemente que Él me dijera, ¿verdad?, exactamente cómo hablar y qué decir, ¿verdad?, y dónde encontrar ese norte para encontrar esa cita. Y recuerdo que el momento, pues, donde ya el Espíritu Santo, pues, nos habla, y en ese entonces, pues, vino una profecía, ¿verdad?, donde el Señor me decía directo, yo te he escogido para que tú vayas y hables y no tengas miedo porque habían dudas, habían miedos, o sea, en nuestra humanidad y en nuestro... quizás yo regresando un poco al pasado, ¿verdad? Y esa era parte, digamos, quizás el enemigo queriéndome hacer caer de pronto, ¿verdad? Entonces, pero ahí el Señor me reconfirmó y me dijo, no, tú eres escogida por mí y yo te llevaré y yo te ayudaré para que vayas y dejes ese mensaje. Yo te he escogido primero a ti. Entonces, ahí, en ese momento el Señor me reveló la cita y me reveló realmente casi que el mensaje, ¿verdad? Porque el Señor me estaba ahí confirmando que Él me estaba escogiendo y que me había escogido desde el momento en el que, bueno, desde antes que yo hubiera nacido. Ya me había escogido Él. Entonces, pero Él, durante todo ese tiempo de discernimiento, me fue recordando cada una de las etapas de mi vida y cómo yo he ido caminando con Él y cómo he permanecido con Él. Entonces, eso fue lo bonito, ¿verdad? Y por eso es que llegué a la cita, ¿verdad? Escogidos para dar frutos, porque realmente
el fruto era todo lo que yo ya venía, pues, trabajando junto con el Señor y permaneciendo junto con el Señor, y que yo era una escogida del Señor. Entonces, eso fue lo bonito, ¿verdad? Como Él realmente me fue poniendo las piezas para dar esa charla, y fue bien sutil, ¿verdad? Fue bien amoroso, fue bien a su tiempo, ¿verdad? Y también, digamos que un poco chistoso, en el sentido que yo tenía en mi cabeza un plan, pero el Señor los cambió por planes mucho mejores, ¿verdad? Y que de verdad la alegría y el regocijo de ver cómo Él me quería mostrar a dónde me ha traído, ¿verdad? Y hasta dónde me quiere seguir llevando. Así que por ahí fue. Gloria a Dios, y me parece que es a veces sí, o sea, muchos de nosotros venimos tal vez pensando en la comunidad, de que el Señor nos va a hablar, pero de una manera, ¿cómo decirte?, sobrenatural, que esperamos, no sé, de que escuchemos una gran profecía, o como muchos profetas encontraron en el pasado, que de repente veían así, no sé, que lo veían en las llamas, que lo veían en el agua, y al final el Señor realmente no es complicado. Los complicados somos nosotros muchas veces, y Él nos habla de una manera muy sencilla. Él nos habla de una manera que es directa a nuestro corazón, y eso es lo que es maravilloso. Y yo creo de que gloria a Dios, porque tú lo fuiste descubriendo, y eso es tal vez lo que ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos también, que nos demos cuenta. Y bueno, me gustaría continuar profundizando con la charla, y hay varios puntos bien lindos en relación a ella. A mí me encantaba, y ahorita que tú nos estabas contando, la volví a leer, ¿verdad? Y que nos decía, ¿verdad?, de que ustedes son escogidos, así como tú lo dijiste. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué el Señor querrá escogerme, verdad? ¿Y por qué pensará? Y muchas veces nosotros pensamos de que queremos dar fruto, de que queremos crecer, de que estamos enamorados ahorita del Señor, comenzamos nuestro caminar. Entonces, quería preguntarte, en base a tu charla, muchos de nosotros pensamos, ok, podemos empezar a servirle al Señor, o podemos empezar a crecer. ¿Hasta cuándo vamos a servir? Cuando ya entramos en el servicio. Pero yo te quería preguntar que, ok, yo no soy un servidor, o yo no soy una servidora. ¿De qué manera puedo empezar a dar frutos? Porque sí, yo estoy ahorita comenzando en la comunidad, tal vez esta es la primera vez que usted escucha este programa, pero ya había oído del amor de Dios, y ahorita es como, bueno, pero sí, yo vengo de situaciones difíciles, yo vengo de X circunstancias, yo quiero empezar a dar esto, quiero empezar a dar fruto, pero no soy servidor. ¿Cómo lo puedo empezar a hacer? Ok. Fíjense que, bueno, algo que el Señor me revelaba durante toda digamos, el proceso de la construcción, ¿verdad?, la charla, es que el Señor es un Señor de propósito, ¿verdad? Él, donde sea que nosotros estemos, ya sea que, bueno, estemos sirviendo, ¿verdad?, como es nuestro caso, o que no somos servidores, ¿verdad?, pero que estamos en comunidad, o estamos cumpliendo algún propósito dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras, compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, donde nosotros realmente estemos es porque hay un propósito, ¿verdad? Y claro, en muchas de esas situaciones simplemente hemos sido puestos
y en otras los hemos escogido. Por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Nosotros muy probablemente, ¿verdad? Hayamos, hoy por hoy, donde nosotros estemos trabajando, si tenemos la bendición de tener el trabajo, pues hemos escogido también estar ahí, ¿verdad? Con nuestras familias no necesariamente va a ser el caso, ¿verdad? Que nuestras familias, pues ya, digamos, nacimos con esa bendición de estar puestos en esa familia. Pero donde sea que nosotros estuviéramos o donde estemos, ahí hay un propósito, porque nosotros estamos ahí. ¿Y cómo podemos empezar a dar frutos? El Señor, durante todo su ministerio, ¿verdad?, nos fue mostrando, y bueno, y si vamos a la palabra, ¿verdad?, Él nos mostraba realmente cómo era su corazón, ¿verdad?, y de lo que estaba lleno. Que algo que sí hay que resaltar, y creo que es la característica más grande y más linda del Señor, es el amor, ¿verdad? Entonces, si unimos todos como estos elementos, ¿verdad?, que el Señor es un Señor de propósito. El Señor en algunas situaciones de nuestra vida nos ha escogido para estar, ¿verdad?, en ciertas situaciones, o nosotros también las hemos escogido, ¿verdad? Y teniendo el ejemplo del Señor, ¿qué nos quiere decir esto? Que ahí donde nosotros estemos, donde el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, y aunque usted hoy por hoy no lo reconozca, pero ahí tenemos la responsabilidad de dar ese fruto. Y en este caso, que es el ejemplo de Jesús, el mejor ejemplo, ¿verdad?, es de dar amor y de dar lo mejor de nosotros ahí donde nosotros estemos, ¿verdad? Si usted no ha sentido hoy por hoy ese llamado, ¿verdad?, o, para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, ¿verdad?, pero ahí donde usted está, en este momento, ahí el Señor tiene un propósito y ahí el Señor lo está llamando y lo ha escogido para hacer luz, para dar su amor, para dar esos frutos, para que trabaje en usted, ¿verdad? Ejemplo, y a mí me pasó en mi trabajo, ¿verdad?, donde yo, y la relación con Dios en ese entonces, pues con Jesús estaba un tanto tambaleante, ¿verdad? Pero sí, yo me había llenado de mucha prepotencia, me había llenado de mucha, pudiéramos decir, momentos donde sí, quizás era lo que más brotaba, ¿verdad? Y no era ese fruto tan dulce como pudiéramos decir, ¿verdad? Pero eran más negativos que positivos. Pero el Señor en ese entonces me confrontó y me dijo, hija, o sea, yo te he llamado acá con un propósito. Un propósito es que, bueno, tú seas luz donde estés, ¿verdad? Y en este caso, pues en mi trabajo, ¿verdad? Y yo en ese entonces estaba teniendo pues un poco de roces con mi jefe, sobre todo, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor quería trabajar muchísimo más. Ahí es donde el Señor quería que yo cumpliera ese propósito, claro, de hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Ese realmente era mi propósito. Porque si yo hacía bien mi trabajo, pues obviamente iba a ser de bendición para la compañía, para mis compañeros, ¿verdad? Y bueno, el Señor realmente me confrontó en ese entonces, ¿verdad? Y ahí es donde yo decidí, ¿verdad? También, porque el Señor nos da la libertad de escoger también, ¿sí? O sea, el Señor va a preparar y nos va a dar como esos insumos, nos va a dar el terreno, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahí cosechar, ¿verdad? Sembrar y cosechar, y de nosotros depende también, ¿verdad? Entonces, si hoy por hoy, volviendo a la respuesta, Adri, no estamos comprometidos como tal, ¿verdad?, en algún grupo, eso no quiere decir que usted no pueda llegar a dar esos frutos o a sentirse escogido, porque el Señor ya lo escogió para que usted desde su lugar, desde ahí, pueda seguir su ejemplo y pues dar de esos frutos, ¿verdad? Dar esos frutos y ser luz desde donde nosotros estemos, ¿verdad? Ya sea en la sociedad, en nuestra familia,
o en este caso, pues, dentro de nuestro servicio, ¿verdad? Con la comunidad. Gloria a Dios, Lari, que esta respuesta creo que es lo que muchos están necesitando en este momento y nos da paso, de hecho, a una siguiente pregunta. Pero nos comió el tiempo. Ahorita ya terminamos esta primera parte y quisiera invitar a todos aquellos que nos ven por medio de la radio, por medio de las redes sociales, a que escuchemos una alabanza que el Señor tiene para nosotros, que se llama Dios te hizo tan bien, de Mauricio Allen Atala Rodríguez. Escuchemos. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué linda alabanza, de verdad nunca la había escuchado y yo creo que está súper acorde a este tema. Y bueno, mis hermanos, si ustedes recién nos sintonizan, estamos hablando con Nery Sandino de cómo dar frutos, de cómo el Señor el día de ahora nos está invitando a dar frutos. Y no solo dar frutos
en un servicio activo, así como los servidores en la comunidad, sino como dar ese servicio en el día a día, en nuestras circunstancias, en donde nos encontremos. Y entonces Larissa ya nos había contado un poco de cómo podemos dar fruto en esa cotidianidad, pero también ella cerró por una manera de que, ok, tenemos estas diferentes maneras de dar fruto. Y yo me recordé en ese momento de que en la cita, que es la batuta, digámoslo así, de tu mensaje, Lari, había algo muy especial que tú mencionabas en la charla también, que era como esa expectativa que tenía el Señor. Y le vamos a decir como este requisito para poder dar frutos. Y es el permanecer. Algo que hay ciertas veces que nuestro Señor a lo largo de su vida, a lo largo de todos los mensajes que vemos en la Biblia, Él a veces nos pide hacer ciertas cosas para poder hacer otras, no como un intercambio, sino como decirnos, hey, es que esto es importante. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo podemos hacer para permanecer, qué significa el permanecer para un hijo de Dios. Ok, Ari. La verdad, me encanta que hayas tocado esta parte tan importante, porque dentro de la cita, o sea, vemos realmente tres elementos, digamos, que son claves para interpretarla, porque fíjense que el Señor en esta cita, y quizás se la voy a volver a repetir en este momento, y quiero, el Señor me pone que la lea para ustedes, ¿verdad? Y esto pues lo encontramos en San Juan 15:16, y el Señor nos dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, fíjense que el Señor nos está haciendo una promesa. Lo primero, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos, ¿verdad?, en Él, pues Él nos dará todo lo que le pidamos en su nombre. Esa es la promesa que Él nos está regalando en este momento de la lectura. Pero seguido de eso está esta expectativa, ¿verdad? La expectativa que es el dar fruto. Pero detrás de eso, como bien nos pregunta Adri, ¿verdad? Es ¿qué nos va a llevar a dar frutos? Y es el movernos, o sea, es la acción. Entonces, el Señor aquí nos está motivando, ¿verdad? En esta lectura, y realmente a mí me ponía en mi corazón, y cuando me iba revelando, ¿verdad?, todas esas imágenes del caminar con Él, que yo tuve que tomar la iniciativa también, ¿verdad? Que sí, Él me había escogido para una misión, que sí, Él me escogió para hablar de su palabra, compartir parte de mi testimonio, pero que yo también tenía que moverme, que yo también tenía que seguir, que yo también tenía que luchar. Porque fíjense que el Señor, cuando Él está aquí, ¿verdad?, dándonos esta promesa, nos está hablando de los frutos de permanecer, Él en ese entonces estaba hablando con sus amigos, con sus apóstoles, con sus seguidores, con sus escogidos, como le decía Él, ¿verdad? Y Él fue bien curioso, ¿verdad? Porque durante todo ese capítulo el Señor les decía, creo que les repitió más de 10 veces, permanezcan en mí. Pero ¿cómo? ¿Verdad? Cuando hoy en el día a día tenemos tantas distracciones, tenemos, tantas distracciones, o llamémosle tantas aflicciones, ¿verdad? O podemos tener circunstancias que no nos dejan ver, o nos hacen desfallecer en ese permanecer o en ese camino con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograrlo? Y es que
nosotros solos por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, ¿verdad? No lo vamos a lograr, sino que necesitamos de esa ayuda que el Señor está dispuesto a darnos, ¿verdad? En mi caso particular, pues realmente fui construyendo una relación de amistad con el Señor, ¿verdad? En oración, en mis, digamos, llamémosle, en ese mantenimiento para poder dar ese fruto, pues estar en confesión constantemente, ¿verdad? Poder irme podando yo también para ir dando ese fruto. Pero el Señor también pone a personas, ¿verdad? Pone a amigos, pone a nuestra comunidad. Entonces, realmente para mí el permanecer se basó mucho en que yo también eligiera buscar esa ayuda, en que yo también eligiera buscar la voz del Señor a través de, en este caso, mi pastor, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor me iba sosteniendo, me iba ayudando y por consiguiente, pues yo iba permaneciendo con Él, ¿verdad? Porque yo ahí me sentía refugiada, bueno, me siento refugiada, me siento acompañada, me siento con esa fortaleza. Entonces, pero está en nosotros también querer buscarlo, ¿verdad? Y el Señor realmente se va a deshacer en querer ayudarnos, ¿verdad? O dar esa tierra para que nosotros ahí podamos entonces seguir permaneciendo, seguir dando esos frutos. Él nos lo va a dar, ¿verdad? Pero está también en nosotros tomar esa decisión, ¿verdad? Y claro, Él va a poner a disposición todo lo que está a nuestro alcance para que nosotros podamos entonces permanecer en Él, ¿verdad? Porque lo va a hacer. Él se va a valer de todo. Él se va a valer de todo. Gloria a Dios, y es cierto, en muchas circunstancias nosotros es como, sí Señor, mira, yo quiero dar fruto y no sé qué, pero a veces no consideramos esa parte, la parte de, no sé, yo tengo que empezar a dar esa milla extra, tengo que, por ejemplo, no me funciona orar en la noche porque de repente me quedo dormido, ¿verdad? Entonces tal vez lo que sí realmente me funciona es levantarme más temprano, cosas así. Y bueno, decir, bueno, ni modo, voy a hacer este sacrificio y voy a empezar a orar un poco más. Voy a misa un día a la semana, el domingo, ¿verdad? Que es el día que todos deberíamos de ir a misa. Pero decir, no, ahora quiero algo más, ¿verdad? Quiero dar otros frutos diferentes. Entonces, tal vez puedo ir otro día a misa. La cosa es de que, así retomando como la idea de lo de los frutos, ¿verdad? De como las cosechas, uno tiene que empezar a dar esos pasitos, tengo que trabajar la tierra, luego tengo que poner la semilla, y no solo voy a enterrarla, ¿verdad? Sino de que, tengo que regresar día a día, regarla precisamente para que crezca. Y es ahí donde efectivamente iremos dando los frutos. Y de ahí había algo en tu charla que a mí me llamó mucho la atención, fíjate, cuando la diste, y me llamó, y fue una pregunta que le hiciste al pueblo, que nos hiciste a cada uno de nosotros de parte del Señor. Y yo aquí la tengo anotada, déjame ver. Déjame repetírtela. Uh-huh. Y la pregunta que nos hacía en este momento es, ¿nos sentimos elegidos por el Señor? Porque yo creo que eso es algo muy importante que tocaste en la charla, porque fue algo que el Señor te llamó, que te dijo que, ustedes son elegidos. Entonces, quería preguntarte, ¿qué le podés decir a una persona que tal vez nos escucha por primera vez en el programa, o tal vez tiene un caminar, pero está dudando un poco sobre esto? ¿Qué le dirías a alguien que en estos momentos no se siente o no se ve elegido por Dios? Sí, Adri, la verdad es que esa pregunta yo se la hacía al Señor, y fue donde Él me reveló, ¿verdad? El mensaje que les comentaba al inicio. Porque dudamos, ¿verdad? A veces hay situaciones en nuestra vida donde, y como seres humanos,
y en nuestra, esta mente finita, llamémosle, ¿verdad? Porque para el Señor es infinita sus posibilidades, pero en esta mente finita, ¿verdad? Como seres humanos, pues tendemos mucho a comparar, ¿verdad? Las bendiciones del hermano o las bendiciones de la persona que tengo a la par versus mis situaciones, ¿verdad? O la posición en donde yo estoy hoy por hoy. Entonces, y que en ese entonces yo me hacía esa pregunta y no me sentía de verdad como escogida por el Señor, o que el Señor no estaba viendo mi situación ni no estaba escogiendo ayudarme, ¿verdad? Entonces, para aquellos que nos escuchan y que de pronto se puedan sentir así, ¿verdad? De que el Señor realmente me ha elegido, realmente el Señor me está poniendo acá donde yo estoy con un propósito. O esta situación donde yo no logro ver, ¿verdad? La mano del Señor. Yo no me siento escogida o escogido. Pero como les decía al inicio, el Señor es un Señor, bueno, un Dios de propósitos, ¿verdad? Y que aunque nosotros no nos sintamos elegidos y que esa situación para nosotros nos parezca más que una bendición, nos parezca todo lo contrario, ¿verdad? El Señor siempre detrás de cada situación tiene algo que quiere trabajar en nosotros. Y ese es el fruto que quiere que nosotros demos, ¿verdad? Y desde ese momento ya nos podemos sentir elegidos. O sea, y como les decía, hay situaciones diversas en nuestra vida, ¿verdad? Yo les hablo desde el ejemplo, vuelvo y repito, del trabajo, ¿verdad? Donde en ese entonces, miren, yo volteaba a ver a mis compañeros y yo decía, ay, pero a fulanito lo están escogiendo para tal cosa, ¿verdad? A mi compañero lo prefieren por tal cosa y yo no me sentía. Entonces le reclamaba a Dios y le decía, yo, no, ¿por qué no me escoges para esto? Si yo tengo esto y esto, ¿verdad? No me sentía elegida. No me sentía elegida para la posición, pero yo le reclamaba al Señor, ¿verdad? Pero como les decía, hay que en ese permanecer, el Señor nos va revelando, ¿verdad? El por qué las situaciones a veces no cambian o por qué en ese momento yo no me sentía elegida. Claro, o sea, también nos toca reconocerle en este caso pues al Señor, nos toca reconocer en nuestra humanidad, en nuestra vulnerabilidad, que nosotros no podemos con todo y que necesitamos de Él, ¿verdad? En este caso, digamos, el Señor pues me fue corrigiendo, ¿verdad? Me fue diciendo por dónde tenía que ir, cómo tenía que hablar con mis compañeros, que no tenía que compararme, ¿verdad? Porque yo estaba en mi camino. Y en ese momento Él me iba corrigiendo, o sea, iba corrigiendo mi forma de ver las cosas más positivas. En lugar de fijarme en lo que el otro tenía que fijarme en mis talentos, cómo yo los podía poner a disposición de los demás. Y sobre eso, entonces yo iba a empezar a dar más frutos, porque otra cosa es que yo tengo mis propias luchas, tengo mis propias también habilidades, tengo mis dones, ¿verdad? Y desde ahí el Señor nos está llamando a servir a los demás o a hacer luz para los demás. Y en ese ser único, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a mostrar y a dar, como les decía, pues esos frutos. Entonces, el ser elegidos realmente, el Señor, desde antes que nosotros naciéramos, pues Él ya nos había elegido, ya sabía todas las situaciones por las cuales nosotros íbamos a pasar, ¿verdad? Pero que en cada situación, y el Señor me revelaba, o sea, que en cada situación que nosotros pudiéramos estar viviendo, quizás para nosotros lo vemos como malo, algo malo que nos está pasando en nuestra vida, porque el Señor es así, no se fijen, ¿eh? Pero detrás de esa situación siempre viene una bendición, porque el Señor siempre tiene algo que trabajar en nuestros corazones, ya sea que Él quiere que trabajemos más en tener fe en Él, ¿verdad? Y que Él nos va a sacar adelante.
pensaba en una situación, por ejemplo, de enfermedad, ¿verdad? Donde nosotros tal vez no vemos la luz, no vemos que el Señor salga a nuestro auxilio, que no nos escoja para ser bendecidos y cambie esa situación. Pero esa experiencia o esa situación difícil, ¿verdad?, de comprender para nosotros, probablemente sea ejemplo para otras personas, sea ese testimonio de cómo el Señor fue trabajando nuestra fe en Él, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya sabemos que el Señor pues nos ha elegido, y las situaciones que nosotros tengamos en nuestra vida son, sí, situaciones, pero sabemos que si permanecemos, ¿verdad?, el Señor va a poder transformar esas situaciones en algo mejor, y desde ahí ya sabemos que somos elegidos por Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es cierto, en muchas circunstancias, como tú lo dijiste, esta mente que está limitada, que tal vez está marcada, tal vez por la historia, por nuestra propia historia, empezamos a decir, no, pero es que, ¿cómo voy a ser elegido del Señor si yo he sido de esta manera? Si yo siempre he sido una persona con mecha corta, si yo siempre he sido una persona tímida, incluso en ciertas circunstancias. Empezamos a cuestionar, y entonces ahí es cuando de verdad el mensaje cobra una vida, o sea, es como que al decirle al Señor que sí, creerle de que somos elegidos por Él, les damos el primer fruto, que es ese fruto de la fe que Él nos da, que es como, ok, Señor, sí, yo sé que soy con una persona terriblemente limitada, que yo tengo estos defectos, que yo tengo estas virtudes, pero si tú me llamaste, ya sea tal vez para los jóvenes que quieren formar una familia, que tienen ese anhelo, pero tal vez su historia los ha marcado y dicen, no, como viniendo de esta historia voy a poder formar una familia si tú tienes ese anhelo, mi hermano, mi hermana. El Señor te quiere decir de que Él te ha elegido, que si Él ha puesto ese anhelo, es porque Él lo va a llevar a cabo. Y va a ir haciendo una gran cantidad de cosas en tu vida. No solo el hecho de presentarte a esa persona con la que vas a compartir tu vida, le hablo a los solteros, ¿verdad?, sino el hecho de que va a ir sanando heridas que tal vez tú estás viviendo. Y esos son tal vez los frutos que nosotras, así como tú decías en tu testimonio ahorita del trabajo, que tú decías, sí, o sea, tal vez el fruto que yo veo ahorita es esa promoción, vea, es ese ascenso, pero después volteas a ver y decís, no, el Señor me dio mucho más. Mis frutos fueron de paciencia, mis frutos fueron de colaboración para trabajar con otras personas, mis frutos fueron de repente presentarle a Cristo a alguien, ¿verdad?, en ese lugar de trabajo. Sí. Entonces, sí, el Señor de repente hace todas estas cosas. Y bueno, pues de momento ya nos comió el tiempo otra vez. Y vamos a pasar a escuchar una nueva alabanza que se llama Mi canto es de Cristo, son de Dios. Entonces, los invito a escuchar.
boca te alabe y mi nota te exalte. que transmitan al mundo el amor que te tengo. Yo no tengo nada, solo está mi voz. Yo no tengo nada, solo mi canción. Mi canto es de Cristo, Melodías del Rey, mi estrofa, mi coro. son para ti. Mi canto es de Cristo, Melodías del Rey, mi estrofa, mi coro. son para ti. Mi canto es de Cristo, Melodías del Rey, mi estrofa, mi coro. son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti. Son de Dios. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué linda, la alabanza realmente es bien apropiada, al igual que la anterior, bien apropiada de este mensaje. Y bueno, mis hermanos, si ustedes recién también nos están sintonizando, estamos hablando de cómo dar fruto, de cómo hemos sido elegidos por el Señor y cómo es que estamos viviendo este día a día con Él. Entonces, ahorita, Lari, quería preguntarte ya cómo ir cerrando el programa. Ya hemos hablado de que, ok, sí, el Señor me ha elegido, el Señor me ha llamado por mi nombre desde la eternidad a pesar de las circunstancias. Yo quiero dar fruto, yo quiero crecer en el Señor. Entonces, ahorita me gustaría que nos comentaras un poco más cómo hacerlo. Cómo, ok, ya vencí un poco estas mis inseguridades. Ya estoy comenzando a ver un poco la luz en cómo qué es lo que debo de hacer, pero me gustaría que nos contaras cómo el Señor te reveló a ti qué se tiene que hacer, qué son los pasos que tú le dirías a una persona que quiere dar frutos, cuáles son los pasos que esta persona debería de seguir en cuanto a esto, a vivir este mensaje, a vivir las promesas, los frutos que el Señor te quiere dar. Sí, sí, Adri. Bueno, durante todo como les decía, el proceso, ¿verdad? de la construcción de la charla, de construirla con el Señor realmente. Él me ha llevado, ¿verdad?, a leer hacia atrás, a versículos atrás, dentro de su palabra. Y yo me imaginaba a Jesús ahí sentado con sus apóstoles, ¿verdad?, con esos amigos. Y como Él les estaba diciendo, yo te he escogido, amigo mío, porque hay un momento donde Él se les dirige a ellos y les dice, son mis amigos, yo los he escogido, ¿verdad? Y yo de hecho en la charla les decía al pueblo, bueno, yo creo que aquí todos tenemos la dicha de tener amigos, ¿verdad? Que hemos escogido, que la vida también y que el Señor nos ha puesto en el camino, pero nosotros en algún momento de esa relación de amistad tuvimos también que reaccionar y decir sí, ¿verdad? También el poder responder a ese, llamémosle, llamado, llamémosle a esa invitación, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Llamémosle, bueno, yo quiero ser amigo del Señor. El Señor ya me hizo ese ofrecimiento. El Señor ya me llama amigo, así como lo llamó en ese momento a sus 12 escogidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es poder responder a ese llamado. El Señor estar ahí tocando a nuestra puerta, a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De las situaciones, ¿verdad?, que nos pasan en nuestra vida, donde nosotros, ahí el Señor nos llama, ¿verdad? Entonces,
Lo primero es poder responder a ese llamado, porque es recíproco. Así como sucede en una relación de amistad, ¿verdad? Es recíproco. El Señor también hizo ese ofrecimiento a sus apóstoles y sus apóstoles decidieron decirle que sí, ¿verdad? A seguirlo. Entonces, eso, ¿verdad? Lo primero es poder responder a ese llamado del Señor, que Él siempre, siempre, siempre nos llama, en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, a cualquier hora. Ahora, pero ¿cómo, verdad? También respondemos a ese llamado. Bueno, sencillo. Tú bien lo decías, el Señor es bien sencillo. Hablemosle, oremos con Él, platiquémosle, así como lo hacemos con nuestro más íntimo amigo. Platiquémosle qué es lo que nos sucede. Él nos quiere escuchar, ¿verdad? Quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y así nosotros estaremos respondiendo a su llamado. Lo que quiere es que hablemos, que le platiquemos, ¿verdad? De todo lo que nos pasa. Porque Él está dispuesto a escucharnos siempre. Ahora también Él nos pide en ese permanecer, ¿verdad? Que tratemos de imitarle también, ¿verdad? Y en ese conocerlo más, pues tenemos que ir también a la palabra, ¿verdad? Buscando sus enseñanzas, buscando todo aquello que Él nos dejó en la palabra, ¿verdad? Como ejemplo, porque eso es lo que nos va a moldear también a nosotros, ¿verdad? Va a ir moldeando nuestro corazón, nos va a ir enseñando de esos frutos que Él, pues por ser el Hijo de Dios, pues ya estaban en su corazón, pero Él claramente no quería quedárselos Él quería compartirlo, ¿verdad? ¿Y cómo nos lo comparte? Por medio de la palabra, por medio de sus enseñanzas, por medio de su ejemplo. Porque esa va a ser nuestra guía, ¿verdad? Él es nuestro mejor amigo, es nuestro mentor, ¿verdad? Y pues en su palabra, ahí es donde está la respuesta, cómo nosotros podemos imitarle e imitar su corazón, ¿verdad? Que es donde eso es lo que Él anhela, ¿verdad? Realmente. Y por último también es el poder reconocernos débiles, ¿verdad? Porque sí, o sea, Él nos ha escogido, pero también nos ha prometido que nos va a ayudar, nos ha prometido que nos va a formar, nos ha prometido que no nos va a dejar solos en su palabra, ¿verdad? Y es donde Él necesita que reconozcamos que necesitamos de Él. ¿Y cómo? Bueno, buscando, ya me lo decía, ¿verdad? En esa oración, pero sobre todo en este caso es la reconciliación con Él, ¿verdad? Para aquellos que de pronto se sienten no dignos, ¿verdad? De que el Señor se fije en ellos, o que ¿por qué el Señor se va a fijar en mí? ¿Verdad? ¿Por qué me ha visto el Señor? Porque el Señor, sin pedirme realmente nada más que una respuesta y que yo me acerque a Él, está dispuesto a perdonarme. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos nada más la iniciativa, ¿verdad? Y que vayamos y nos reconciliemos con Él y que le digamos, Señor, aquí estoy, necesitado de ti, soy débil, pero sin ti no puedo. Ahí necesita que el Señor también, que nosotros nos reconozcamos débiles, pero en esa debilidad realmente Él va a hacer maravillas. Él va a hacer maravillas. Y es lo que el Señor realmente me ha mostrado en todo ese camino, ¿verdad? Que de esa debilidad, de lo más grande que yo consideraba mi debilidad, quiere hacer cosas grandes, ¿verdad? Entonces, a nosotros reconocernos ahí débiles, el Señor ahí de verdad va a hacer milagros, ¿verdad? Entonces, y claro, obviamente todo esto nos va a llevar también a vivir conforme a los propósitos del Señor, que esa es la promesa, ¿verdad? Que les decía al inicio, que les decía al momento de leerles nuevamente la cita. Esa es la promesa, ¿verdad? Que todo lo que nosotros pidamos en su nombre va a ser, ¿verdad? Porque vamos a atender ese llamado, vamos a vivir conforme a sus enseñanzas, y que aunque seamos débiles, el Señor ahí
va a transformar la situación, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es eso, Lauri. Yo creo que es algo que nos tenemos que llevar principalmente de este mensaje. Nosotros somos limitados, que no hay nada, o sea, no hay nada malo de ello, reconocerlo, porque dice la palabra del Señor de que Él no ha elegido a las personas que son capaces, sino a los que Él quiere capacitar. Que Él no ha venido por los sanos, sino que ha venido por los enfermos. Mi hermano o mi hermana, si usted el día de ahora se ha sentido de esa manera, si ha venido pensando eso, déjeme decirle que el Señor ha venido por usted. Que usted ha sido elegido por Él y que a pesar de las circunstancias que esté viviendo, a pesar de las circunstancias que esté pasando, hoy el Señor lo elige y le dice que si usted sigue con Él, va a dar frutos en cualquier área de su vida, porque el Señor, y es algo que tú mencionabas en tu charla, Lari, nosotros cambiamos, el ser humano puede cambiar, estamos nosotros como hijos de Dios llamados a cambiar para bien, pero si hay alguien que no cambia en sus promesas, en su amor hacia nosotros, ese es Dios. Amén. Así es. Y bueno, pues, de que se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero ha sido un mensaje, una conversación maravillosa. Y bueno, Lari, antes de cerrar el programa, me gustaría invitarte a que hicieras una oración por todos nosotros, por los que están viendo el programa, por redes sociales o por los que lo están escuchando en la radio, para que se animen, para que le crean al Señor esa gran verdad de que somos elegidos por Él y que con Él daremos fruto. Gloria a Dios. Claro, Adri, el Señor pues quiere cerrar con broche de oro, ¿verdad? Este café con Jesús. Y sí, les pido que por favor pues nos pongamos en una posición de oración y pongamos nuestro corazón dispuesto, ¿verdad? A escuchar lo que el Señor pues nos quiere decir ahorita, al final, ¿verdad? De este momento tan especial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Celestial, Papito amado, yo te quiero dar gracias porque nos has regalado este momento tan especial, tan único, donde nos has hecho, me has hecho recordar desde dónde me has traído, de esas debilidades que yo veía en mí o que veía en mi situación alrededor mío y cómo lo has transformado con tu amor, Señor. Cómo has ido puliendo esos dones, cómo has ido mostrando esos frutos. Pero hoy, Señor, quiero que reveles al corazón de cada persona que está acá conectada, que te está escuchando, Señor. Que le reveles donde tú quieres dar esos frutos, donde tú quieres ayudarle, donde tú quieres ser invitado a transformar eso que tanto le cuesta, donde tú quieres resaltar aquellos dones, aquel propósito también, Señor, porque tú no eres un Dios de casualidades, tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de promesas, Señor. Y tú lo que prometes, sabemos que lo cumples, Señor, pero a tu tiempo. Te pedimos que nos des esa sabiduría, nos des esa fe, nos des esa paz, nos des ese amor, nos dejes a tu Hijo, nos dejes ese ejemplo, nos ayudes a escudriñar la palabra también, Señor, para poder seguir tus pasos, para poder permanecer, para poder finalmente pues dar esos frutos, vivir conforme a tu voluntad. Y en esa tu voluntad, Señor, en esa tu voluntad poder pues pedírtelo todo, porque estaremos en tu camino, estaremos en tus pasos, Señor. Yo te pido que te quedes con nosotros, y a ti, Espíritu Santo, también. Te pedimos que te quedes, hagas brotar esos frutos de nuestro corazón y que permanezcan por siempre. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Lari,
por acompañarnos y espero que esta sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí en Sentados en un Café con Jesús. Y bueno, mis hermanos, para ustedes que nos ven por redes sociales o por la radio, ha sido un gusto estar con ustedes y los esperamos en la siguiente edición de Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.